Esta charla es sobre el manejo de la embolia pulmonar. La información aquí se basó sobre todo en el protocolo del servicio y en las nuevas guías, la guía europea del manejo de embolia pulmonar que salió en el 2019 y las guías de tratamiento de la Sociedad Americana de Hematología que salió en el 2020. En cuanto a la definición, es una oclusión parcial o completa de las arterias pulmonares con consecuencias hemodinámicas determinadas por el tamaño, la ubicación del émbolo, la enfermedad cardiopulmonar preexistente y la severidad del compromiso de la ventilación y oxigenación. La TEP es, según las estadísticas americanas, la tercera causa de mortalidad cardiovascular, con más de 100.000 muertes al año. Los registros recientes muestran aproximadamente un 10% de los pacientes que se hacen el diagnóstico de TEP pueden morir dentro de los primeros 3 meses posteriores al diagnóstico. La TEP aguda representa aproximadamente un 5 a 10% de las mortalidades hospitalarias. En cuanto a la presentación, varía de asintomática a fatal. Eso ya va a depender de la carga embólica, sobre todo si es una embolia central, si ya de montar, o si es una embolia periférica. Y también de las comorbilidades que puede tener el paciente, sobre todo alguna cardiopatía o problema pulmonar preexistente. El dolor torácico suele estar presente, se suele asociar a la irritación pleural que se produce como consecuencia del infarto. La disnea puede ser leve y transitoria en los casos de embolias periféricas o puede ser persistente y severa en los casos de embolia central. El presíncope o el síncope o la hemoptisis que está presente en los casos de infarto pulmonar. También puede verse taquipnea, taquicardia, distensión yugular y fiebre, que es más rara. La hipotensión arterial y el shock está presente en menos del 10% de los pacientes. En cuanto a los factores predisponentes, tenemos acá una tabla sacada de las guías europeas. Tenemos los factores de riesgo fuertes, los factores de riesgo moderado y factores de riesgo leve. Los principales, sobre todo, son la fractura de extremidad inferior, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, la aleteo, reemplazo de cadera o rodilla, traumatismo importante, infarto agudo de miocardio, embolia venosa previa y lesión de médula espinal. Y luego los otros factores ya entran dentro de lo que es moderado y leve. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico diferencial sobre todo de plantearse el síndrome coronario agudo, neumotórax, la disección de aorta, neumonía y neumotórax. En cuanto a las pruebas de laboratorio, las que más se utilizan son sobre todo el dímero D y los marcadores biológicos como el BNP, el ProBNP y las troponinas, ¿verdad? Marcadores de daño miocárdico. El dímero D tiene una utilidad sobre todo en los casos donde se hace una estratificación del riesgo de embolia pulmonar, la probabilidad clínica pretest, y sale que es poco probable. Entonces el dímero D, como tiene mucha sensibilidad y tiene un valor por debajo de 500 o negativo, prácticamente se descarta el diagnóstico.
pero en los pacientes con probabilidad de TEP, el dímero D, como tiene poca especificidad, debe llevar a la realización de otros estudios. Las pruebas, sobre todo como el tercio natriurético cerebral, el BNP, o el ProBNP, y la troponina I no tienen utilidad en cuanto al diagnóstico, pero sí en los pacientes con riesgo intermedio, en la estratificación sí tienen importancia en la toma de decisiones del tratamiento del paciente. El electrocardiograma eh, puede dar, es bastante poco sensible y poco específico, pero hay algunos datos que nos pueden dar, sobre todo cuando hay un S1Q3, T3, que es cuando hay ondas Q invertidas en la derivación de 3 y una onda S amplia en la derivación de 1. En cuanto a la radiografía de tórax, son un poco raros los hallazgos, pero se pueden ver un aumento en la sombra de la arteria pulmonar. Se puede ver una zona de densidad en cuña periférica que puede corresponder al infarto pulmonar, y otros signos que son de hallazgos poco frecuentes. En cuanto a la angiotomografía, creo que es el método de diagnóstico más utilizado hoy día. Está bastante accesible en la mayoría de los hospitales de alta complejidad y tiene una sensibilidad y especificidad aceptable. O menos la sensibilidad es del 86% y la especificidad llega hasta el 93-96%. La ecocardiografía tiene un valor, sobre todo en los pacientes que ya está hecho el diagnóstico de embolia pulmonar, y se debe realizar la certificación del riesgo para la toma de decisiones. El ecocardiograma diagnóstico tiene una actividad diagnóstica sobre todo en los pacientes que hay inestabilidad hemodinámica o hubo una parada cardíaca. Entonces, en esos casos se busca la disfunción del ventrículo derecho. Si eso se confirma, sumado a otros estudios, puede ir a un tratamiento de reperfusión de urgencia. La ventilación perfusión, prácticamente poco utilizada en los centros. Según las guías, menciona que sobre todo la utilidad es en los pacientes que tienen contraindicación de angio-TC, y en las embarazadas, y en algunos casos donde la ventilación perfusión es no concluyente, la angio-TC está contraindicada. En esos casos se puede utilizar angioresonante, que generalmente los protocolos de estudio, el tiempo de realización son bastante complejos, y la resolución de las imágenes no llegan a lo que es la angio-TC, pero teniendo en cuenta las limitaciones puede ser una opción. La angiografía pulmonar, o arteriografía pulmonar, raramente ya utilizada hoy día como diagnóstico, se reserva más bien generalmente para la terapéutica, ¿verdad? La trombólisis dirigida por catéter o tromboaspiración, ya sea dirigida por catéter solo o con trombólisis fármaco mecánico. El ecodoppler venoso, su valor sobre todo es para el diagnóstico de la TDP en miembros inferiores, superiores. En un paciente con embolia pulmonar diagnosticada, la presencia de una TDP proximal, en una estadística, aumenta en 2 la probabilidad de muerte del paciente. Así como les comenté, estas informaciones de esta presentación se basan en las guías de 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología y en la Sociedad Americana de Hematología, que sacó sus guías 2020 para el manejo del embolia pulmonar y la TDP.
y en nuestro protocolo. Bueno, los niveles de evidencia que todos sabemos ya. Los cambios que hubieron entre las guías del 2014, nuestros protocolos se basan en las guías del 2014, porque cuando lo realizamos aún no había salido las guías 2019. Los cambios, sobre todo, que se recomienda el tratamiento trombólítico de rescate para los pacientes con deterioro hemodinámico, ya se considera ahora de recomendación 1. Se debe considerar la embolectomía quirúrgica o tratamiento dirigido por catéter como alternativa al tratamiento trombolítico de rescate para los pacientes con deterioro hemodinámico. Se debe considerar la determinación del dímero D y las reglas de probabilidad clínica para descartar la presencia TEP durante el embarazo y puerperio. Se puede considerar la realización de pruebas adicionales para los supervivientes a la TEP asintomáticos que tienen mayor riesgo de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Se debe considerar el estudio de dímero D con valores de corte ajustados por edad o adaptados por probabilidad clínica como alternativa de valores de corte sí. La TEP se confirma mediante ecografía de compresión y la TEP se confirma. Si la TDT se confirma mediante ecografía de compresión proximal, se debe considerar evaluación del riesgo para guiar el tratamiento. Se puede considerar la gamografía de ventilación-perfusión para el diagnóstico de la TEP. Evaluación de riesgo. Se debe considerar la evaluación del ventrículo derecho mediante pruebas de imagen o determinación de biomarcadores, incluso en presencia de una puntuación PESI baja o PESI igual a 0. Vamos a estar hablando de lo que es la escala PESI. Se puede considerar un uso de escalas válidas que combinan factores pronósticos clínicos e imagen. En cuanto al tratamiento de la fase aguda, cuando se inicia la anticoagulación oral, los pacientes con TEP elegibles para el tratamiento con los nuevos anticoagulantes orales, se recomienda el uso de estos fármacos para el tratamiento anticoagulante. Se debe considerar la formación de un equipo multidisciplinar para el tratamiento de los pacientes TEP de alto riesgo. Se puede considerar el uso de ECMO combinado con embolectomía quirúrgica o tratamiento dirigido por catéter en el shock circulatorio refractario o la parada cardíaca. En cuanto al TEP en el embarazo, se debe considerar la embolia polipemiótica en mujeres embarazadas o en el puerperio en presencia de inestabilidad hemodinámica o deterioro respiratorio no explicado y coagulación intravascular disseminada. Se debe considerar la trombólisis o la embolectomía quirúrgica para mujeres con TEP de riesgo alto. No se recomienda el uso del NACO durante los nuevos anticoagulantes orales durante el embarazo o la lactancia. Esos son los cambios que hicieron en cuanto a las recomendaciones. En cuanto a la fisiopatología, se sabe que la principal causa de muerte es la insuficiencia ventricular derecha. Generalmente hay unos fenómenos que ocurren cuando se instala la embolia pulmonar, que es lo que hay una dilatación del ventrículo derecho, una insuficiencia, hay un aumento de la tensión del ventrículo derecho, activación neurohormonal, una inflamación miocárdica, demanda aumentada de oxígeno del ventrículo derecho, hay una isquemia, ilexión por hipoxia del ventrículo derecho, disminución de la contractilidad del gasto, disminución de la postcarga del ventrículo izquierdo, hay una disminución del gasto cardíaco, hay una disminución de la presión arterial sistémica, disminución de la perfusión coronaria y el suministro de oxígeno del ventrículo derecho. No se sabe la secuencia exacta de estos fenómenos, pero lo que se produce es un shock obstructivo que puede llevar a la muerte del paciente. En las guías 2019 sacan eso es algo nuevo también en comparación a las guías 2014, ya pone una definición clara de lo que es la inestabilidad hemodinámica.
El paciente que está en parada cardíaca que requiere reanimación cardiopulmonar. El paciente que está en shock obstructivo, donde la presión arterial sistólica es menor a 90, puede necesitar vasopresores o una PA no, hipoperfusión sistémica con afección de órganos, el paciente que está en shock, o una hipotensión persistente, donde la PA sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o caída de la PA sistólica mayor a 40 milímetros de mercurio, que dura más de 15 minutos y no está causada por una arritmia de nueva aparición, hipovolemia o sepsis. Esta es la escala de probabilidad clínica de Ginebra. También se puede utilizar la escala clínica pretest de Wells. La escala de Wells o la escala de Ginebra son las más utilizadas. Estas dos escalas tienen un formato de 3 niveles o una puntuación de 2 niveles. Me parece más útil la de 2 niveles, ¿verdad? Donde tenemos una, tomada la clínica, se realiza la clínica pretest, sobre todo se utiliza en los pacientes sin alteración hemodinámica. Entonces tenemos una TEP improbable, entonces ahí se puede realizar un dímero D. Si el dímero D es negativo, prácticamente descartamos el diagnóstico. Si el TEP es probable, entonces debemos entrar en otro algoritmo para definir el tratamiento y debemos realizar la estratificación del riesgo del paciente. Se tiene en cuenta para la estratificación del riesgo, se tiene en cuenta los parámetros clínicos, ¿verdad? Que serían la saturación de oxígeno del paciente, la hemodinamia. En cuanto a la evaluación por imagen del tamaño y función del ventrículo derecho, se utiliza la ecocardiografía, la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo, que si está mayor de 0,9 se considera patológico. También se puede realizar esas mediciones por angiotomografía. En cuanto a las pruebas de laboratorio y biomarcadores, tenemos los marcadores del daño del miocardio, donde está sobre todo la troponina. Tenemos marcadores de disfunción del ventrículo derecho, que son el BNP, que es el péptido natriurético cerebral, o el ProBNP, y también otros de menor utilidad, ¿verdad? Este es un esquema de los hallazgos que pueden haber en la ecocardiografía. Esta es la escala de gravedad de la embolia pulmonar o escala de PESI. Tiene varios ítems. Se va sacando esta puntuación y se va clasificando en clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, de acuerdo a los puntajes que se van obteniendo. En cuanto a la gravedad, la estratificación, tenemos en cuenta varios parámetros. Un paciente con riesgo alto es aquel que tiene inestabilidad hemodinámica, una escala de PESI con puntaje de 3 o 4, o el formato simplificado mayor a 1, disfunción del ventrículo derecho, ya sea por ecocardiografía transtorácico o angiopc, y alta concentración de troponina. El riesgo intermedio puede ser intermedio alto o bajo. El riesgo intermedio, sobre todo, es el paciente que no tiene inestabilidad hemodinámica, pero tiene parámetros clínicos y también signos de disfunción del ventrículo derecho y marcadores positivos. El intermedio bajo es aquel que tiene un clínico de gravedad, como el PSI 3 o 4, pero tiene un solo marcador de insuficiencia ventrículo derecha, ya sea por ecocardio o troponina, pero solamente uno de ellos. Y el bajo es aquel que tiene todos estos parámetros negativos. Así la asistencia al paciente
sobre todo para el tratamiento de la fase aguda. La asistencia hemodinámica y respiratoria es bastante importante. El tratamiento farmacológico de la disfunción ventricular derecha, generalmente se utiliza vasopresores. Se debe realizar una optimización del volumen del paciente, generalmente recomienda una carga de 500 ml por 15 a 20 minutos. Los vasopresores que se pueden utilizar son la norepinefrina o la dobutamina. Y en cuanto a la asistencia circulatoria mecánica y oxigenación, se puede utilizar el ECMO, que en estos casos se utiliza el ECMO veno-arterial. El ECMO se puede utilizar veno-venoso para los pacientes que tienen patologías respiratorias, y el ECMO veno-arterial se utiliza para los pacientes que tienen un shock de origen cardiogénico. En cuanto a la anticoagulación, sobre todo en los pacientes de alto riesgo que van a ir a reperfusión, se recomienda la perfusión de heparina no fraccionada, que ese goteo de heparina se debe mantener durante la trombólisis y luego la trombólisis. Y en los pacientes de riesgo intermedio, que no van a ir a tratamiento de reperfusión o riesgo bajo, se recomienda el uso de heparina de bajo peso molecular. En cuanto al tratamiento de reperfusión, la dosis recomendada de RTPA es de 100 miligramos durante 2 horas. Hay también un régimen que es en 15 minutos de 0,6 miligramos por kilogramo, con una dosis máxima de 50 miligramos, pero ese régimen no está aún validado, pero se utiliza frecuentemente en los pacientes in extremis, los pacientes que tuvieron una parada cardíaca o los que tienen una alteración hemodinámica importante que se cree que harán una parada cardíaca. Entonces se utiliza ese goteo en 15 minutos. En cuanto a las contraindicaciones de fibrinólisis, es la misma que se utiliza en todos los casos donde se van a usar fibrinolíticos. Las absolutas son una historia ictus hemorrágico o ictus de origen desconocido, ictus isquémico en los 6 meses anteriores, neoplasia en el sistema nervioso central, traumatismo importante, cirugía o traumatismo craneal en las últimas 3 semanas, diátesis hemorrágica, hemorragia activa, y están también las contraindicaciones relativas. En cuanto a las recomendaciones de las guías 2019, está recomendado iniciar inmediatamente la anticoagulación con heparina no fraccionada, incluido un bolo intravenoso ajustado al peso para los pacientes con PET de alto riesgo. El tratamiento trombolítico sistémico está recomendado para la PET de riesgo alto. Está recomendada la embolectomía pulmonar quirúrgica para pacientes con PET de alto riesgo o en los que la trombólisis está contraindicado o ha fracasado. Se debe considerar el tratamiento percutano dirigido por catéter para pacientes con PET de riesgo alto en los que la trombólisis está contraindicado o ha fracasado. Se debe considerar la administración de vasopresores en pacientes con PET de alto riesgo. Se puede considerar el uso del ECMO combinado con embolectomía quirúrgica o tratamiento dirigido por catéter para los pacientes con PET y colapso circulatorio refractario a parada cardíaca. Hay varios estudios no muy nuevos, ahora que mencionan también la guía, donde se comparó la mortalidad de los pacientes llevados a trombólisis sistémica y los pacientes llevados a trombectomía quirúrgica, y no hay mucha diferencia en la mortalidad de estos pacientes, pero el tratamiento primera línea recomendado es la trombólisis sistémica en los pacientes con PET de alto riesgo. En los pacientes con riesgo intermedio,
No se recomienda el uso sistemático de trombólisis sistémica primaria para pacientes con PET de riesgo intermedio o bajo. En los pacientes con riesgo intermedio, se debe seleccionar bien el paciente, se debe estar expectante a encontrar cualquier deterioro del paciente o deterioro marcado de la función ventricular derecha. Entonces, a esos pacientes que se cree que va a haber un deterioro hemodinámico, a esos pacientes pueden ir a una reperfusión. En cuanto a la utilización de los filtros de vena cava, no se considera su uso en forma rutinaria, solamente en los pacientes que tienen contraindicación absoluta para anticoagulación y en los pacientes que, a pesar de estar anticoagulados, hacen un nuevo evento en doble pulmón. Bueno, acá tenemos el algoritmo de los pacientes que hay una sospecha de con inestabilidad hemodinámica y se debería contar con ecocardiografía de transtorácico en la cama del paciente, donde si el paciente tiene disfunción del ventrículo derecho, debe ir a una angio-TC inmediatamente. Si hay diagnóstico de embolia pulmonar, debe ir a una trombolisis sistémica. Si es la angio-TC es negativo, se debe buscar otras causas. Si no hay disfunción del ventrículo derecho, también se debe buscar otras causas de shock e inestabilidad. En cambio, a los pacientes que tienen sospecha que tienen inestabilidad hemodinámica, se debe realizar la probabilidad clínica por la escala de Wells o Ginebra. Si hay una probabilidad clínica baja o intermedia o test improbable, se le realiza un dímero D. Si es negativo, prácticamente se descarta el diagnóstico. Si es positivo, debemos realizar una angiotomografía, donde si es negativo, se descarta el diagnóstico y si se confirma, va a tratamiento. En los pacientes con probabilidad alta, probabilidad clínica alta o test probable, deben ir directamente a una angiotomografía, donde si se confirma va a tratamiento, si se descarta, el paciente se busca otras causas de la alteración. La escala pretest, su utilidad es sobre todo para clasificar los pacientes en riesgo alto o bajo, es evitar la realización innecesaria de la angiotomografía, que es un estudio donde el paciente es irradiado y recibe una dosis considerable de contraste. En cuanto al número D, en las guías de 2019 proponen para los pacientes mayores de 50 años realizar una corrección de masa a la edad. Entonces lo que hace es multiplicar 10 por la edad del paciente. Entonces, si un paciente de 60 años, no se tiene en cuenta 500 como valor de corte, si se tiene en cuenta 600. Entonces se disminuye mucho la realización de la angiotomografía en los pacientes y según los estudios no hay un cambio importante en cuanto a los falsos negativos. En cuanto a paciente con TEP agudo, se debe iniciar la anticoagulación. Si hay inestabilidad hemodinámica, el paciente debe ir a tratamiento de reperfusión, soporte hemodinámico. No hay inestabilidad hemodinámica, el paciente se debe evaluar si es de riesgo intermedio o bajo. Si es de riesgo intermedio, el paciente debe tener signos clínicos de gravedad o disfunción del ventrículo derecho, uno de esos dos parámetros, ya sea por ecocardio transtorácico o angio-TC. Si el PES es mayor a 3 o 4, entonces, si tenemos uno o dos de estos parámetros presentes, se realiza la determinación de la troponina. Si la troponina está elevada, es un riesgo intermedio alto.
Si la trombonina es negativa, es de riesgo intermedio bajo. Si es de riesgo intermedio alto, el paciente debe estar monitorizado y si aparece signos de deterioro del ventrículo derecho que van en progreso o una inestabilidad hemodinámica, ese paciente va a tratamiento de reperfusión. Se debe y los pacientes con riesgo intermedio bajo van a hospitalización. En cuanto si estos dos parámetros están negativos, tanto los signos clínicos de gravedad como los signos de disfunción del ciclo derecho, el riesgo es bajo. Entonces, este paciente debe ir a tratamiento domiciliario y alta frecuencia. Excelente la presentación, Guido. Resume nuestro protocolo, que todo está protocolizado desde nuestro protocolo de manejo. Y ahora vamos a tener la presentación del caso clínico que motivó toda esta reunión, un caso muy interesante acá del Hospital Central, que fue manejado inicialmente por el paciente y fue manejado en el servicio de terapia de unidad coronaria. Está presente acá en nuestra aula virtual, en la sala virtual, está presente el doctor Manuel Castillo, el jefe de la terapia de la unidad coronaria acá del Hospital Central de MT. Le vamos a dar la palabra después de la presentación y vamos a comentar y hacer un comentario final. Creo que no se comparte la pantalla, ¿o sí? Ya se ve su pantalla, doctor. Ok. Buenos días, soy la doctora Alicia Scholl, presidente del tercer año del Servicio de Cirugía Vascular. Vamos a hacer una presentación de un caso clínico sobre una paciente con un tromboembolismo pulmonar que está internada en el servicio de Hugo. Es una paciente de sexo femenino de 71 años de edad. Su motivo de consulta fue dificultad respiratoria aguda. La historia de la enfermedad actual ingreso la paciente presentó un cuadro de 1 hora de evolución de dificultad respiratoria en reposo asociado a dolor torácico de inicio brusco en el pecho y espalda, que no irradiado, está localizado de intensidad moderada a severa, con palpitaciones y pérdida fugaz de la conciencia acompañada de palidez y cianosis perimucal. Sus antecedentes patológicos personales, la paciente es conocedora de hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus tipo 2 y artrosis de columna. La medicación habitual, lo que ella estaba consumiendo era losartán de 50, un comprimido por día, atenolol, un comprimido por día, metformina de 850 miligramos, un comprimido también por día, y corticoides de 1 año a 5 corticoides con un tratamiento ya prolongado por su artrosis de columna, de rodilla. Al examen físico del ingreso, el aparato cardiovascular, ruidos de un normofonético, ritmo regular, unos soplos, ni galope y una presión arterial de 145/98 con una frecuencia cardíaca de 98 por minuto. Aparato respiratorio, un ruido circular conservado, no se apuntaron ruidos sobreagregados, una frecuencia respiratoria de 25 con una saturación de O2 sin oxígeno de 98% al ingreso. Sistema nervioso central, la paciente se encontraba lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona y con un rango de 15-15.
Laboratorio de ingreso, una hemoglobina de 13.1, hematocrit de 29.5, glóbulos blancos de 1800, urea de 22, una creatinina de 0.82. Electrolitos sodio 146, potasio 3.3 y cloro de 105. Se solicita troponina al ingreso. 3 juegos. El primero fue de 641.2, el segundo de 661.8 y el tercero después de 24 horas 486.5 que estaban alterados. Se le solicitó también un ecocardio el 31 de octubre, donde informa que el ventrículo, con una fracción de eyección de 56% y una fracción de acortamiento de 29%. Llenado del ventrículo izquierdo con una disfunción diastólica grado 1. Y la conclusión es que es una función sistólica del ventrículo izquierdo conservada, excepto un asincrónico, esclerosis mitral con escape leve, disfunción diastólica grado 1, esclerosis aórtica, una hipertensión pulmonar moderada subvalorada con disfunción sistólica del ventrículo derecho. Y la observación con un pericardio normal, ¿verdad? Y la observación con un paciente poco colaborador durante el estudio, según interarterial íntegro, y no se observa por este método se sugirió angiografía para descartar el tromboembolismo pulmonar en el 31 de octubre durante su ingreso. 24 horas por su ingreso. Esa tomografía, el resultado es un angiograma donde se puede observar el tromboembolismo pulmonar de la arteria derecha y parcial de la arteria pulmonar izquierda. El tratamiento que se le realizó a la paciente el 3 de noviembre, posterior a su ingreso, como 72 horas posterior al ingreso, fue una trombolisis con alquilice de 50 miligramos. Se le administró 2 ampollas en 10 miligramos, ¿verdad? 2 ampollas 10 miligramos en bol durante 1 o 2 minutos, seguido de 90 miligramos en infusión continua durante 2 horas. Posterior a eso recibió oxígeno por cánula nasal a 1 litro por minuto y heparina de bajo peso molecular de 60 unidades cada 12 horas. También recibió antiagregantes planetarios con aspirina o comprimido cada 24 horas. Y se realiza angiografía 48 horas posterior al tratamiento con trombolisis. Y esa es la imagen posterior al tratamiento. Se observó que el trombo se había disminuido del lado de la arteria pulmonar izquierda, pero no de la arteria pulmonar derecha. La estratificación de riesgo en el tromboembolismo pulmonar, que ahora es un compromiso muy dinámico, si es que sí o no, que ya había hablado el doctor Guido para hablar sobre este tema. Riesgo alto, considerar trombolíticos, que en este caso los pacientes con una paciente de alto riesgo, donde se ve el riesgo aumentado por la disfunción del ventrículo derecho, también tenía troponina elevado, que acá se puede ver ventrículo derecho con función sistólica deprimida, pero no el informe de nuestra paciente. BNP, el péptido natriurético cerebral que ella tuvo un estudio donde el resultado fue de 2.883 para un valor normal de 125. Y la troponina que ya habíamos hablado, las tres series que ella tenía, una PSI variable resultó con un valor de 91, clase 3, riesgo intermedio, con una tasa de mortalidad de 3.2 a 7.1 a los 30 días de internación de la paciente. Para el 56, con una mortalidad según el 32%. Y trombos en la arteria pulmonar derecha. En este caso nos dio un resultado de alto riesgo según esta clasificación, la clasificación de riesgo. Entonces se puede observar riesgo aumentado, los valores del riesgo de la troponina, PSI mayor a 86, que ya estaba con un de 25 frecuencia cardíaca, baja menor a 300, hipoxemia persistente, taquicardia que ya no presentó, pero trombos proximales en la arteria pulmonar sí presentó,
ácido láctico no tenemos el resultado, no se le había realizado, y la conclusión es que es una paciente con alto riesgo. Sí. De la presentación del caso, si le diera al doctor Castillo, Manuel, puede hablarnos sobre la paciente que comenzaba su tema. Sí, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación, Roberto, y al equipo. La verdad que celebro mucho que hagamos esto porque yo soy un apasionado ya de hace muchos años de embolia pulmonar y la verdad que es muy interesante porque estos casos tenemos que discutir, debatir entre todos porque estuvo excelente la presentación de Guido y ahí es donde radica el mayor tropiezo que tenemos. La mayoría de las embolias pulmonares terminan siendo catalogadas como de riesgo intermedio. Pocos pacientes desarrollan verdaderamente shock por embolia pulmonar. Recordar que shock el paciente tiene que estar con hipoperfusión periférica e hipotensión. Esta paciente en particular entró con 140 de presión sistólica, o sea, no estaba en shock. Pero siempre recordar lo que bien puso en el esquema Guido, que recomienda la guía de que si el score PESI, y se recomienda más el PESI simplificado que el PESI estándar, elevación de biomarcadores y dilatación de cavidades derechas, si tenemos los tres componentes positivos, siempre se habla de un riesgo intermedio alto y estos pacientes pueden desarrollar shock en el evolutivo, entonces hay que plantear trombolisis, hay que plantear reperfusión, mejor dicho. El inconveniente está en que nosotros muchas veces queremos indicar la reperfusión visualmente de acuerdo a los trombos que vemos. Y como se fijan, sola en la guía de hecho no menciona esto de los trombos en arteria proximal y habla siempre de la tronco de la arteria pulmonar, no de las ramas principales. Entonces, visualmente nosotros lo clasificamos al TEP en masivo, submasivo, segmentario y subsegmentario. En los TEP masivos y submasivos son aquellos en donde los trombos justamente están muy proximales. Esos pacientes, desde el punto de vista del porcentaje de vasculatura pulmonar, tienen riesgo elevado de desarrollar shock, pero eso no significa que están en un alto riesgo. Ahí es donde radica la diferencia. Y el problema en la embolia pulmonar para mí es que en nuestra experiencia acá en el servicio, casi todos los pacientes terminan siendo de riesgo intermedio. Tenemos muy bajo porcentaje de pacientes con riesgo alto. Riesgo bajo probablemente no ingresan conmigo, entonces no le puedo hablar mucho de casuística, pero en un 80% yo diría de los pacientes que tenemos internados son de riesgo intermedio. Y ahí es donde yo siempre me pregunto, si nosotros dejamos, porque la guía recomienda incluso solamente anticoagulación, y solamente si tiene estos criterios, realizar reperfusión, estos pacientes a la larga pueden desarrollar hipertensión pulmonar de tipo 4. Entonces siempre hay una tendencia, por lo menos acá en el servicio donde yo estoy, de intentar reperfundir a estos pacientes. Este caso en particular tenía el ventrículo derecho muy dilatado, con una disfunción sistólica del ventrículo derecho, tenía elevación de biomarcadores y el score PESI nos dio realmente intermedio, no tanto alto, pero igual le estratificamos llevado un poco por la imagen, que era casi una en silla de montar, el trombo decidimos trombolizarla. Para peor, a las 48 horas, en la tomografía de control que nosotros hacemos por protocolo, persistía el trombo muy, digamos, severo y obstruyendo mucho el segmento inferior y medio de la arteria pulmonar derecha. Por eso nosotros incluso decidimos plantear una retrombolisis local con fragmentación del trombo vía hemodinamia, justamente porque estos pacientes, si uno no actúa en el agudo y los deja evolucionar, es muy probable que evolucionen, que desarrollen hipertensión pulmonar. Esta paciente post-trombolíticos en hemodinamia tenía 52 milímetros de mercurio en el tronco de la arteria pulmonar, o sea, unas presiones pulmonares elevadas casi severas. Entonces, yo creo que debemos empezar a trabajar más en equipo porque es muy dinámica la embolia pulmonar y el no quedarse con un solo estudio, sino que seguir haciendo en forma seriada
ecografías, biomarcadores y tomografías para ir reestratificando a estos pacientes. En este caso en particular, persistía con dilatación de cavidades derechas. Como bien dijo Guido, la relación solamente si llega a igualar el ventrículo derecho, o sea, es relación 1:1, ya está dilatado ese ventrículo derecho. En el caso de esta señora tenía casi el triple del ventrículo izquierdo, era el ventrículo derecho. Y eso, posterior a los trombolíticos, si bien mejoró, estaba todavía casi el doble del diámetro del ventrículo derecho. O sea que persistía, a pesar de los trombolíticos que limpió el lado izquierdo, persistía con mucha afección del corazón derecho, ¿verdad? Entonces, la embolia pulmonar es así, es muy dinámica y hay que seguir reestratificando con todos estos parámetros que bien mencionó Guido, de la ecografía o la evaluación del ventrículo derecho por ecografía o por tomografía, biomarcadores y scores clínicos. Hay que seguirlo a estos pacientes. Excelente, gracias Manuel. Y para finalizar entonces, destacar el trabajo conjunto en el cual se ayudó en este paciente. Y hablando de la calidad de atención médica que ofrecemos acá en el Hospital Central de yo creo que es un caso muy desafiante y médicos no diagnóstico de la tromboembolia, como Manuel, estratificar el riesgo importante, porque prácticamente son dos enfermedades. Una con un físico que puede manejarse en la casa, una mortalidad con un pronóstico malo, que debe ser manejado en unidades de la intensión o unidades coronarias. Y al dedicar este tipo de pacientes, de inmediato tenemos nuestra cabeza estratificar ante cuál paciente estamos, no olvidarse las imágenes, los antecedentes clínicos y los marcadores laboratoriales que tenemos actualmente disponibles. ¿Hay alguien que hace algún comentario de los presentes? Sí, quisiera hacerle una consulta al doctor Castillo. Cuando tienen los pacientes así que hay un fracaso en la trombólisis sistémica, siempre están optando por la trombólisis farmacomecánica y en hemodinamia, o en algunos casos indican la trombectomía quirúrgica. Sí, bueno, es muy buena pregunta, Guido. Tuvimos un caso, la verdad, este año, solo uno, de que una paciente tenía contraindicación para los trombolíticos porque era una cirugía de cadera, de ahí hizo una TBP y posterior embolia pulmonar, entonces no podíamos trombolizarla. A ese paciente también catalogó, eso ya fue por julio, también estratificada como riesgo intermedio alto, por eso decidimos hacer reperfusión. Teníamos contraindicación para los trombolíticos, lo llevamos a fármaco invasiva y posteriormente la paciente desarrolló un estado de shock, hizo taquicardia, hipotensión, empeoró la desaturación. Y en ese caso específico la llevamos a tromboendarterectomía quirúrgica y fue bastante bien. Esa paciente fue alta y fue muy favorable. Normalmente vamos caso por caso. Si el paciente no tiene contraindicación para los trombolíticos sistémicos, como dijiste, esa es nuestra primera opción. Si hay falla del trombolítico sistémico por persistencia de las cavidades derechas y biomarcadores, y vemos que por hemodinamia podemos lograr, generalmente planteamos eso nosotros. Y en casos, como les mencioné, muy aislados, vamos a cirugía. Si
no hay otra pregunta, entonces gracias Manuel y gracias a todos nuestros colegas que participaban en la reunión y gracias sobre todo a Miguel Alba por su apoyo en la educación médica continua. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan todo buen día. Gracias, hasta luego.